Directamente Jesús para que ponga sus ideas. Pues venga, yo hago una síntesis de lo que tenía previsto sobre la preconcursalidad en la legislación concursal española, que tiene una gran especialidad, como les comentaré. Y abrimos inmediatamente un poco de coloquio y pasamos el rato, porque con el G20 no hay quien pueda competir todavía, ¿no? Bueno, pues la cuestión de la preconcursalidad en España es la siguiente. La ley concursal española, que se aprueba en el año 2003, y se pone en vigor en el año 2004, se elabora en un momento pues económicamente muy bueno. Y a veces ocurre esto, se elabora una ley concursal en un momento económico muy bueno, pensando que el momento económico va a durar indefinidamente, por tanto que la ley se va a aplicar de una manera muy selectiva, pocas empresas que van a tener problemas, y no se piensa bien que quizá las cuestiones económicas cambien, se produzca un fenómeno de crisis tan profundo y tan rápido, como el que se produce pocos tiempos después en muchos lugares y en España de forma muy especial. Y cuando esto ocurre, pues es cuando empieza a haber una conciencia de que la ley española no ha regulado bien la situación previa al concurso. Lo que ha hecho es pensar que con algunos mecanismos generales que ya existían de siempre sería suficiente, porque la idea era, como van a llegar pocos al concurso, va a ser una situación excepcional, dado que la economía está en una fase muy boyante, pues ¿para qué vamos a regular una situación de dificultad previa al concurso? Que se utilicen los mecanismos que ya hay. ¿Y qué había que se podía utilizar de forma previa cuando una empresa tuviera dificultades, con el fin de intentar solucionarlas antes de iniciar un procedimiento concursal, antes de que fuera declarada en concurso? Bueno, pues estaban los acuerdos privados con acreedores, como siempre. Esa es una cuestión que todo deudor en todo momento puede hacer. Usted tiene dificultades, pues reúnase con sus acreedores, empiece con los principales, que seguramente serán los acreedores financieros, los bancos. Si llega a algunos acuerdos de renegociación de la deuda, seguramente los otros acreedores también lo aceptarán y se sumarán, y resuélvalo usted por vía privada. Porque si no puede resolverlo, pues vaya al concurso, y si el concurso le va a dar todavía la posibilidad de llegar a un convenio dentro del concurso antes de que la empresa sea liquidada, pues va a tener todavía otra oportunidad. Claro, el problema de estos acuerdos privados extrajudiciales es que tienen un efecto relativo solo con los acreedores con los que llegues a un acuerdo. Hasta que no hay una situación concursal en la que llegas a un acuerdo que luego un juez puede ratificar o homologar para que se extienda a otros acreedores, un acuerdo privado extrajudicial tiene solo efecto, como todo contrato, de alcance relativo con los acreedores con los que llegas a un acuerdo. Y por tanto, si tienes 10 acreedores y llegas a un acuerdo con 9, el 10º no está vinculado por el acuerdo, por un acuerdo de este tipo, privado extrajudicial, y por tanto te puede llevar al concurso un solo acreedor. Por tanto, este mecanismo pues no vale. Se pensaba, bueno, pero ya hay algunas medidas en la legislación de sociedades que pueden tener un efecto preconcursal. Y en efecto, nosotros tenemos una medida que es que si el valor del patrimonio de una sociedad
desciende por debajo de los 2/3 de la cifra del capital, necesariamente hay que acordar una reducción del capital para volver a equilibrar y a ver si así la sociedad puede volver a funcionar. Pero si el valor del patrimonio desciende por debajo de la mitad de la cifra de capital, ya no se puede hacer una reducción. Lo que hay que hacer es o un reintegro patrimonial con nuevas aportaciones de los socios o disolver la sociedad. Y claro, el problema es el mismo. Disuelves la sociedad, inicias un proceso de liquidación societaria, con la liquidación societaria de la ley de sociedades. ¿Y qué te dice la ley de sociedades desde siempre? Que tú solo puedes cerrar un proceso de liquidación cuando has satisfecho todo lo que la sociedad debe a los acreedores. Si queda algo resultante, cuota de liquidación proporcional a los socios. Pero si al hacer la liquidación resulta que la sociedad no puede satisfacer todo lo que debe a sus acreedores, no puede cerrar la liquidación, está en situación de insolvencia y entonces los liquidadores tienen que llevarla al concurso, con lo cual para poderla extinguir en una liquidación concursal, porque eso no lo pueden hacer en España en una liquidación societaria. Con lo cual, pues, esta vía lo que hace es complicar para llegar a lo mismo, que es la necesidad de que la sociedad termine en concurso. Bueno, pues a la vista de eso, lo más que hizo la ley concursal de 2003 fue dos medidas que ninguna de ellas estaba pensada para evitar el concurso. Porque claro, cuando hablamos de preconcursalidad, estamos hablando de instrumentos preconcursales que en una situación de dificultad faciliten el que la empresa llegue a algún acuerdo, supere las dificultades y evite el concurso. No estamos hablando de preconcursalidad, como lo entendió la ley española de 2003, en que se pueda adelantar el concurso para ver si llegamos a tiempo, ¿no? Se trata de dar instrumentos para ver si se puede evitar, no para que se adelante. Y todo lo que hizo la ley concursal fue contemplar dos mecanismos para adelantar. Uno, diciendo que cuando un deudor está en situación de insolvencia actual, ya está en insolvencia, está obligado a solicitar el concurso. Y dice luego la ley, pero si todavía no está en insolvencia actual, pero sabe que su insolvencia es inminente, no está obligado todavía, porque todavía no es insolvente, pero puede voluntariamente pedir el concurso. Bueno, pues eso es preconcursalidad, que pida el concurso voluntariamente, aunque no esté obligado, cuando vea que su insolvencia va a ser ya inminente. Bueno, pero eso no es darle una solución preconcursal, eso es permitirle simplemente que adelante el concurso, pero no evitarlo. Y la otra medida que se le permitía, hombre, si cree que puede llegar a un acuerdo con los acreedores, que pida el concurso y con la solicitud del concurso que presente una propuesta anticipada de convenio, sin esperar a que llegue el momento procesal de presentar un convenio, que presente anticipadamente una propuesta de convenio. Lo mismo, pero dentro de un procedimiento concursal. O sea, resumo, no había en el Estado legislativo de 2003, cuando se aprueba la ley concursal, ningún mecanismo verdaderamente preconcursal. Si entendemos que un instrumento preconcursal tiene como función facilitar la posibilidad de evitar la insolvencia y, por tanto, de evitar que necesariamente haya que llegar al concurso. Los mecanismos que había, o porque eran insuficientes, o porque no garantizaban evitar el concurso, sino simplemente anticiparlo, ninguno tenía utilidad. Y ocurrió lo siguiente, esta situación la viví de una forma muy directa, antes lo comentábamos, yo cuando estalla la crisis económica de manera espectacular en España, que es en el otoño de 2008, pues yo acababa de ser elegido diputado en ese momento, en las elecciones que habían sido en el mes de marzo de 2008, acepté ir en la candidatura al Congreso de los Diputados en mi provincia, en Valladolid. Confieso sin ningún problema por qué me lo pidió, porque tenía
y tengo con él una cierta relación de amistad, porque entonces era presidente del gobierno, Rodrigo Zapatero, un hombre de él, tal. Bueno, pues acepté y me encontré pues con esta situación. Y cuando llegó el momento, pues se empezó a ver que la ley concursal, empezó a haber declaraciones de concursos, pero bueno, es que de un mes para otro, a partir del otoño del 2008, la tasa de declaraciones de concurso iba creciendo en el 100 y pico, 200% respecto de los meses anteriores. O sea, terminó 2008 y los juzgados de lo mercantil que se habían creado con la ley concursal, en 2 meses estaban saturados de procedimientos concursables. No podían tramitar todos los concursos que se declaraban. Y fíjense otro dato. La ley concursal tenía un modelo concursal muy moderno. Es una empresa, es declarada en concurso, tranquilamente estudiamos, se nombra un administrador concursal, pasa por una fase común. Cuando termine la fase común, el administrador concursal habrá hecho un informe diciendo esta es la situación y se abre la fase de convenio para ver si hay posibilidad dentro del procedimiento de llegar a un convenio. Y solo si nadie presenta un convenio, el convenio que se presenta no se aprueba, o se anula, o se incumple, se pasaría a la fase de liquidación. La fase de liquidación era contemplada como una solución fatal cuando hubiera fracasado cualquier posibilidad de convenio. Bueno, este era el modelo ideal. Cuando se hace la primera estadística, ya ha empezado el año 2009, ya está la crisis muy en fondo, de 100 concursos que se habían declarado, en porcentaje, 95 habían ido a la liquidación una vez terminada la fase común, porque nadie presentaba convenio y en cuanto veían la situación, ¿qué convenio vamos? Que se liquide, cobrar lo que se pueda y se acabó. O sea, si vale la expresión, enterremos al muerto, porque la empresa había llegado al concurso muerta. Y por tanto, ¿para qué vamos a ver si hay algún margen de cuidados paliativos o de recuperación en una fase de convenio? Directamente vayamos a enterrar al muerto. Y el 95% de los concursos que se declaraban iban directamente a la liquidación. Bueno, pues empieza el año 2009 y se plantea inmediatamente en el gobierno que hay que hacer algo, hay que introducir en la ley concursal algún tipo de modificación con el fin de hacer 2 cosas. Uno, si la mayor parte de las empresas que entran en concurso van a la liquidación, ¿para qué les hacemos perder tiempo de que pasen la fase común? Permitamos que se pueda abrir la fase de liquidación cuando se declare el concurso. De manera que la ley original decía que la fase de liquidación solo se puede abrir cuando se ha pasado la fase común, se ha intentado convenio y no se ha conseguido, y la ley actual dice que la liquidación se puede abrir en cualquier momento a petición del deudor. Y en cualquier momento es que el deudor, con la solicitud de concurso, le dice al juez, mire, señoría, decláreme en concurso y mándeme a la liquidación y no pierda tiempo conmigo. Así pasa, o así ha estado pasando, en muchos de los concursos que se declararon. Por tanto, se hace una primera reforma para eso y se ve lo otro. Bueno, pues si es que todas las empresas que van ya al concurso, ¿para qué regular algo? A ver si antes de ir al concurso tienen algún margen, cuando empiezan a haber dificultades serias, de llegar a alguna solución que evite la propia declaración de concurso, con algún tipo de refinanciación y se pueda todavía poner remedio a la situación. Y se hace pues, de una manera rápida. Yo recuerdo haber intervenido en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender aquella norma, que fue un decreto ley. Un decreto ley en España es un texto legal que le aprueba el Gobierno por razón de urgencia, porque si no, no podría, tendría que mandar un proyecto de ley al Parlamento. Un decreto ley es una ley, formalmente es como una ley, pero aprobada por el Gobierno y está legitimada por una razón de urgencia. Y en efecto, en el mes de marzo ya de 2009, se hace un decreto ley, se lleva al Parlamento y se aprueba.
fíjese, el detonante para actuar con tanta urgencia fue que una gran empresa española, Metrovacesa, estaba en situación de dificultad y había hecho un anuncio público diciendo: la legislación no me da otra opción más que anticipar el concurso, pero yo no quiero ir al concurso, yo creo que puedo llegar a un acuerdo preconcursal con mis acreedores con garantía, no a un acuerdo privado de esos que tiene efectos relativos, sino a un acuerdo con garantía, en el que incluso se pueda extender el efecto a otros acreedores disidentes, si hay suficiente mayoría. Pero como el derecho español no me permite hacer esto, porque no lo regula, estoy pensando en trasladar mi domicilio social a Londres para acogerme a la ley inglesa, que sí me permite hacer un agreement de este tipo, un acuerdo preconcursal. Claro, esto si lo dice pero Metrovacesa es una gran empresa del sector de la obra pública, etcétera, y claro, esto generó tal alarma que pues hay que hacerlo de inmediato. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Lo cuento así como un relato novelesco, porque efectivamente es lo que ha ocurrido. Pues, deprisa y corriendo hay que hacer un decreto ley que regule un instrumento preconcursal, y en efecto se regulan y entran por primera vez en la ley los acuerdos de refinanciación, que así se llama el primer instrumento preconcursal que accedió a la ley española. Bueno, curiosamente se introducen en la ley en el artículo 71, cuando lo lógico es que si es un instrumento preconcursal fuera al principio de la ley concursal. ¿Por qué en el artículo 71? Porque algún banco, avispado, dijo lo siguiente: van a regular acuerdos de refinanciación, por tanto nos van a pedir a los acreedores, especialmente a los financieros, que suelen ser los principales, a los bancos, que refinanciemos a un deudor en situación de riesgo. Pues tengan cuidado, porque si este deudor en situación de riesgo le refinanciamos, le proporcionamos nuevos recursos, fresh money, dinero fresco, nuevos ingresos de tesorería como consecuencia del acuerdo de refinanciación, y no resulta, y en los 2 años siguientes va al concurso, pues miren en qué situación nos vamos a encontrar. Como la ley dice que todo lo que ha hecho el deudor en los 2 años anteriores es revisable si resulta perjudicial para la masa por la vía del ejercicio de acciones de reintegración, de rescisiones concursales, a ver si nos vamos a encontrar con que le refinanciamos, luego va al concurso y como estamos la refinanciación en los 2 años anteriores al concurso, terminamos siendo acreedores en peor condición que los demás porque se nos rescinde el acuerdo de refinanciación, alegando que fue perjudicial para la masa porque le obligamos a hacer nuevas garantías, etcétera, y tenemos que devolver lo que en ese tiempo hubiéramos percibido si se anula y pasar, porque la masa no nos lo podrá devolver a nosotros lo que le dimos si está ya en concurso, y pasar a una condición de acreedores peor que los demás. O nos garantiza usted que los acuerdos de refinanciación quedan exceptuados de la rescisión concursal o no refinanciamos. Esta fue una posición expresada en común, sobre todo por los bancos, y esta es la razón. El artículo 71 regulaba las acciones de reintegración en los 2 anteriores, de actos realizados por el deudor en los 2 años anteriores. Pues ¿qué hubo que hacer? Meter un apartado cuarto que dijera: quedan exceptuados de esta rescisión los acuerdos de refinanciación preconcursales a los que el deudor haya llegado con tales requisitos, etc. Cosa curiosa, pero es que la urgencia era esta, era regular un instrumento preconcursal, pero sobre todo declararle exento, declarar que constituiría una excepción del acuerdo y todo lo que derivara de él, una excepción a la posibilidad de ser rescindido, porque si no se frustraba la posibilidad de refinanciar. Y por eso entra en el artículo 71, y así empieza la cuestión a funcionar. Esto es de urgencia, y de urgencia no se hace más. Pasa un poco de tiempo, y es ya el año 2011, principios o finales del año 2010, y se empieza a ver lo siguiente. No ha habido
muchos acuerdos de refinanciación en la práctica. ¿Qué habrá ocurrido? Se analiza un poco la cuestión y ha ocurrido una cosa bien sencilla. Claro, es que no se ha regulado que el acuerdo de refinanciación extienda llegado, a que has llegado con una parte de los acreedores, porque quizá con todos va a ser muy difícil. No se ha regulado que el acuerdo de refinanciación extienda sus efectos a otros acreedores disidentes, distintos de aquellos que han aceptado el acuerdo. Y quizás llega a un acuerdo de refinanciación con los bancos, pero los proveedores de la empresa, si no están de acuerdo porque creen que los bancos han jugado a lo suyo, con más poder de negociación, yo no firmo este acuerdo, yo sigo siendo un acreedor y por tanto yo te puedo seguir llevando al concurso, dado que no estoy vinculado por el acuerdo, porque la ley no contemplaba cram-down, extensión de efectos a otros acreedores. Se piensa de inmediato en hacer una revisión del asunto y ya esto se hace no por una norma de urgencia. Se constituye en la Comisión de Codificación un grupo de expertos. Yo en esa ocasión no participé porque como estaba en el Parlamento no podía participar en procesos prelegislativos, dado que luego iba a intervenir en el proceso legislativo. Y en efecto este grupo de expertos, en el que participaron pues, todos los conocidos, Ángel Rojo, Jonás Pulgar, etc., jueces, catedráticos de Derecho Procesal también, abogados prestigiosos, etc., fue un grupo, yo creo, de especialistas muy cualificados, elaboraron ya un proyecto de reforma de la ley concursal a fondo. Es la reforma de 2011. Esta reforma afectó cuantitativamente a más de la mitad, yo creo, de los artículos de la ley. Estamos hablando de una ley de 200 y pico artículos, lleva en vigor 4 años y va a ser reformada en la mitad de sus artículos. Creo que eso lo dice todo. O sea, yo lo he puesto por escrito en más de una ocasión. Habíamos estado un siglo viviendo, concursalmente hablando, con la quiebra del Código de Comercio del siglo XIX y una llamada Ley de Suspensión de Pagos que se elaboró en España en 1922. Habíamos estado un siglo. Y resulta que la gran ley modernizadora de nuestro derecho concursal, en menos de 4 años, tuvo que ser modificada en más de la mitad de su contenido. Paradójico. Es un buen síntoma de la gravedad que tuvo la crisis económica, porque en efecto tuvo que ver mucho con esa situación. Y ahí sí, ahí es en esta ley de 2011, donde ya mucho más allá que en el decreto ley ese de 2009 de urgencia, se hace una reforma más pensada y más profunda de la ley concursal. Y ahí, fíjense, se introducen en relación con la preconcursalidad las siguientes cuestiones. Primero, hay que ver una fórmula por la cual, cuando un deudor llegue con una mayoría de sus acreedores a un acuerdo de refinanciación de carácter preconcursal, eso se pueda extender a otros. ¿Qué hace falta? Que intervenga la autoridad judicial para que el acuerdo eleve el rango, una vez homologado por un juez, y por tanto extienda sus efectos a otros acreedores distintos de aquellos que lo aceptaron. Y por tanto en España un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente extiende sus efectos siempre que sean acreedores financieros, que son los más problemáticos, acreedores que no participaron en la negociación preconcursal, en la negociación para llegar al acuerdo de refinanciación, y que participaron y no estuvieron de acuerdo. O sea, se extiende a no participantes y a disidentes el acuerdo de refinanciación una vez que haya sido homologado. Y así quedó. Se añade otra circunstancia en esta reforma de 2011 muy importante. No se había previsto en el decreto ley de 2009 qué pasaba a partir del momento en que el deudor iniciaba negociaciones con los acreedores para ver si podía llegar a un acuerdo preconcursal. Porque claro, ahí había una situación bastante paradójica. Resulta que en España el deudor que conoce que está en insolvencia está obligado a solicitar el concurso con carácter voluntario. Y si no lo hace, tiene además 2 meses. Desde que conoce la insolvencia, en 2 meses tiene que solicitar
la declaración de concurso voluntario. Si no lo hace, aparte de que se expone a que lo hagan los acreedores declarándole el concurso necesario, eso se le toma nota si ha incumplido el deber. Y cuando llegue el concurso, si hay calificación, eso le llevará a que el concurso sea calificado como culpable por el retraso en solicitarlo y a que tenga que asumir seguramente la responsabilidad concursal por el que comentábamos algo ayer, la parte del pasivo que no se haya podido satisfacer con la liquidación del activo, que puede ser una cantidad espectacular. Bueno, pues claro, la ley en ese momento decía, puede iniciar la negociación con sus acreedores a ver si llega a un acuerdo de refinanciación preconcursal. Si llega, que estén tranquilos, queda protegido frente a acciones de reintegración, y si puede ser homologado, extenderá efectos. Ya, pero faltaba lo primero. Habrá que garantizarle al deudor que una vez que inicia las negociaciones se le suspende el plazo que tiene para cumplir la obligación de declarar el concurso, de solicitar la declaración del concurso necesario, porque si no, el deudor dirá, bueno, inicio negociaciones, pero sigo obligado a, si en los 2 meses que tengo no he llegado a un acuerdo, deprisa y corriendo, quizá 2 meses tampoco es tiempo suficiente. Se mezclaban ahí dos situaciones que se introduce en la ley, el que para nosotros se ha convertido en el famoso artículo 5 bis de la ley. Un artículo 5 bis supone que para no modificar la numeración, pues se le mete detrás del 5 con el 5 bis, así el 6 sigue siendo el 6 y no tiene que ser el 7, etcétera, etcétera. Pues este famosísimo para nosotros 5 bis decía que, en efecto, cuando el deudor inicia negociaciones, se lo comunica al juez que fuera competente para declararle el concurso y automáticamente se suspende la obligación que tiene de solicitar el concurso. Y se suspende durante 3 meses, que es el tiempo de la negociación. Pasados los 3 meses, dice el artículo 5 bis, se pueden dar 2 situaciones. Si ha llegado a un acuerdo de refinanciación y, como consecuencia del acuerdo de refinanciación, ha dejado de ser insolvente, porque se le refinancia la deuda y ya no está en una situación de insolvencia, que es insolvencia literaria española, que es la imposibilidad de cumplir las obligaciones exigibles. Si está ya en una situación en que ya le ha disminuido el pasivo exigible, porque se ha refinanciado con nuevos plazos, la parte que le va venciendo sí que la puede pagar, sale de la insolvencia y por tanto ya no tiene sentido que juegue el plazo de solicitar el concurso porque ya no es insolvente y ya no está obligado a pedir. Claro, cabe la otra posibilidad, que a pesar del acuerdo de refinanciación siga siendo insolvente. Se le aplaza una parte de deuda, pero la que le permanece no la puede cumplir, por tanto tiene todavía situación objetiva de insolvencia, o bien, si en esos 3 meses no llega a ningún acuerdo. Entonces la ley le dice, tiene 1 mes para solicitar el concurso. Bueno, pues la solución era coherente. Si usted ha llegado a un acuerdo de refinanciación y ha superado la insolvencia, desaparece la obligación de pedir el concurso, pero si no llega a un acuerdo de refinanciación o el acuerdo al que llega no le soluciona la insolvencia, tiene, después de los 3 meses de negociación, 1 mes más para presentar la solución. Con lo cual, bueno, ya había un margen importante. Luego terminó añadiéndose que durante ese tiempo, como era lógico, también los acreedores debían de tener paciencia, no solo al deudor se le suspendía el plazo para solicitar obligatoriamente la declaración en concurso voluntario. Los acreedores tampoco podían pedirlo y además no podían iniciar ejecuciones, o las que tenían iniciadas debían de quedar en suspenso, ejecuciones singulares. Dejen de tirarle flechas. Si lo que quiere es hablar con todos ustedes, no sigan uno a uno disparándole dardos, si le embargan, si no, que ya saben que está en dificultad, que lo que quiere es una negociación conjunta. Tenía su sentido, por tanto, que a la vez que se inicia la negociación, al deudor se le suspende la obligación de solicitar el concurso y a los acreedores la ley les dice no inicien más ejecuciones singulares y además las que estén ya iniciadas quedan en suspenso. Bueno, esta es la situación. Con eso ya la cosa quedó relativamente completa. Quedaba un
fleco, que decimos allá, un hilo por atar en todo esto, porque los acreedores estaban también, sobre todo los bancos, que son los que siempre en estas cosas están más activos, estaban también preocupados por lo siguiente, porque efectivamente en otros ordenamientos era así. Oiga, mire, a nosotros nos está pidiendo ahora una cierta buena voluntad, que asumamos un cierto riesgo con este deudor, que le refinanciemos. Vale, ya nos ha dado la tranquilidad de que, bueno, ya nos ha dicho que durante el tiempo de la negociación no le sigamos castigando al deudor con nuevos procedimientos ejecutivos, embargos, etc. Nos ha dado una garantía, que es que si esto fracasa y este deudor al que refinanciamos va al concurso, no nos va a afectar una acción de rescisión del acuerdo al que hayamos llegado con él. También nos ha puesto un inconveniente, que si el acuerdo le aprueba una mayoría suficiente, a acreedores que no hayan participado, que no acepten el acuerdo, se les va a poder imponer con esta extensión de efectos con el crackdown. Hombre, denos alguna alegría también, denos alguna ventaja. ¿Qué es lo que estaban queriendo decir? Si lo refinanciamos, le estamos dando nuevos recursos en un momento de riesgo. Ya sabemos que es un deudor con dificultad. Por tanto, los nuevos recursos que le proporcionemos, este famoso fresh money, la tradición anglosajona, el dinero fresco, los nuevos ingresos de tesorería, si finalmente este señor va al concurso, trátelos bien. No nos lleve por el fresh money a la condición de acreedores sin más y tengamos que ir a competir con otros que venían de una situación que no era tan de riesgo. Si quiere que ayudemos a resolver el riesgo, denos alguna ventaja en los eventuales créditos que deriven para nosotros si es de lo que le hemos puesto y nos tendría que devolver si este señor termina en un concurso. ¿Qué estaban queriendo decir? Pues a ser posible considérelo deuda de la masa y por tanto que tengamos a nuestro favor la prededucibilidad de los créditos contra la masa. Bueno, esto parecía un poco excesivo y se llegó a una solución de esta salomónica. Bueno, pues el 50% del fresh money deuda de la masa y el otro 50% crédito concursal pero privilegiado. Bueno, razonable. Todavía luego hubo una reforma posterior que para facilitar más las refinanciaciones terminó diciendo durante 2 años, que ya han pasado, el 100% deuda de la masa, para ver si esto animaba a la refinanciación. Pero esos 2 años ya pasaron y la situación actual es la misma que la anterior. 50% del fresh money deuda de la masa, 50% crédito con privilegio general, siempre y cuando el deudor refinanciado hubiera terminado cayendo el concurso, porque no solucionó la situación a pesar de la refinanciación. Hubo otros 2 o 3 detalles. Uno le comento porque este entró en una reforma todavía posterior, no en la de 2011, porque este se empezó a percibir después. Resulta que la refinanciación ofrece muchas fórmulas. La ley española en esto era muy generosa. Cualquier fórmula que sea sustitución de obligaciones, ampliación de vencimientos, rebaja de importe, alguna quita, etcétera, todo cabe en una refinanciación. Y claro, se intentó dar especial interés a una forma de refinanciación que es capitalizar deuda. De manera que si el acreedor acepta que una parte de su deuda pase a capital y se convierta en socio del deudor refinanciado, pues esto es la situación ideal. Es una parte que no hay que satisfacer y si el acreedor ve que ese deudor tiene posibilidades de reflotar y de generar remanente y beneficio, pues podrá ir cobrando lo demás que no capitalizó y además tendrá un plus de dividendo, de beneficio, por la vía de la retribución de las acciones con las que ha convertido al capitalizar su crédito. Había que hacer un aumento de capital, de manera que una parte del pasivo pasara a capital
Los accionistas se supone que lo aprobarían, que renunciarían al derecho de suscripción preferente por la cuenta que les tenía, por la amenaza que luego se les hacía, y estos acreedores compensaban créditos y pasaban a ser socios. Si lo veía claro, la situación ideal era, en definitiva, eliminar pasivo de la empresa sobre la base de capitalizar deuda, cambiar deuda a capital. Claro, esto también algunos acreedores, oiga, es que yo me debe tanto que aunque capitalice una parte solo, voy a ser el socio mayoritario de mi deudor, dado cómo es su estructura de capital. Tiene que usted asegurarme un par de cosas. Uno, la ley española dice que el socio de una sociedad en concurso es persona especialmente vinculada, por tanto, si tiene créditos contra la sociedad, va al cajón de los créditos que se llaman subordinados, los postergados, que son los últimos de la fila. Claro, estos acreedores decían, oye, a ver si este luego va al concurso y resulta que como me he hecho socio significativo de él porque acepté capitalizar, resulta que termino siendo acreedor de la peor condición, que es con créditos postergados de los que cobran los últimos. O sea que además de asegurarme que una parte va a la masa y otra parte no sé qué, asegúreme que lo que recapitalice, cambiando capital, deuda a capital, no irá a crédito subordinado. Y no me convertiré además en administrador de hecho de mi deudor como consecuencia de ser el socio mayoritario que tiene ahora. Y además dígales a los accionistas que si no aceptan, bloquean la capitalización negándose a aprobar la ampliación de capital necesaria, pues que les puede usted sancionar con responsabilidad concursal. Bueno, pues todo lo que iba, todo se fue recogiendo en sucesivas reformas. Por eso sería tan importante que el derecho español concursal termine con un texto refundido que ponga todo esto un poco en orden ya, porque todo eso está vigente en sucesivas normas dispersas, superpuestas, fragmentarias, reformas que se han ido acumulando. Esta es la situación. Entonces, claro, hoy ver el régimen de la preconcursalidad exige tener que estar, a ver, bueno, y esto, a ver, de todo este lamero maldito, este puzzle, ¿qué pieza es la que tengo que utilizar acá? Porque así se ha producido esta complicación, todo en parte como consecuencia de que la ley inicial no lo había contemplado debidamente. Ya en España decimos se ha ido haciendo a salto de mata, que es de manera precipitada según iba surgiendo la necesidad a lo largo del desenvolvimiento de la crisis. Dos cosas finales. Todavía hubo durante un tiempo, y una parte permanece, cuando se reguló la homologación por primera vez para extender efectos, se hizo, bueno, vamos a extender efectos, pero acreedores que no estén garantizados con garantía real, porque como esos tienen un bien del deudor afecto a su crédito, ¿por qué les vamos a extender un crédito y haciéndoles pagar un doble sacrificio? Que es extenderle el efecto y por tanto evitarles que puedan ejecutar la garantía. Si ellos tienen un bien hipotecado y eso les da un derecho a ejecutar ese bien, claro, ¿qué pasaba? Que si tú decías, y la primera ley lo decía, que la homologación, la extensión de efectos que derivaba de la homologación judicial no alcanzaba a acreedores con garantía real. Pues ¿qué pasaba? La inmensa mayoría de los acreedores financieros no dan créditos, no hay una garantía real, sea hipotecaria, sea ignoranticia, vale, a mí, que negocien lo que quieran, que a mí no me afecta, yo sigo ejecutando el bien que tengo y si va al concurso, como tengo privilegio especial, como acreedor hipotecario, pues estoy protegido. Claro, eso impedía en la práctica que los acuerdos de refinanciación tuvieran una mínima eficacia. Bueno, pues en esta reforma final se terminó diciendo no, también para los acreedores garantizados se puede producir el gran daño, la extensión de efectos, solo que vamos a exigir una mayoría superior en función de los efectos que les queramos extender. Entonces la ley en efecto hizo como una especie de escala diciendo estos son los efectos y estas son las mayorías que exigimos para que se extiendan. Los efectos, si es una quita de menos del 30%, menos mayoría para extender. Si es una espera de menos de 5 años, menos. Si es de más de 5 hasta 10, vamos a exigir más mayoría para... Combinó estas dos
magnitudes, medidas a extender, mayoría de acreedores financieros exigida para que pudiera ser extendido a no participantes y disidentes, y así ha quedado. El sistema es complejo más no poder, la cantidad de piezas que hay que ajustar, pero bueno, así ha quedado. Y la última consideración. Claro, llegó un momento también, esto ya es en 2013, cuando se produce la última reforma en esta materia, luego siguió habiendo otras. Llegó un momento en que se vio que el acuerdo de refinanciación que estaba regulado solo era útil para empresas de un cierto tamaño y de un cierto poder de negociación con acreedores financieros, con la homologación, etc. Y claro, la ley española es una ley, la ley concursal, de aplicación universal. No, o sea, la vieja idea de que había instrumentos concursales privativos de los empresarios desapareció. La ley concursal, el artículo primero, puede ser declarado en concurso cualquier deudor, el gran banco y el padre de familia o la tienda de la esquina. La ley concursal no distingue por razón de la naturaleza del deudor. Claro, ¿qué pasa? Pues que luego a lo largo de su articulado muchas veces hay que discriminar. Si el deudor es una persona física que tiene contraído matrimonio, pues hay que prever que el cónyuge que no está en concurso tenga un derecho preferente a llevarse a la vivienda familiar, por ejemplo, cosas de ese tipo que no se plantearían en el ámbito mercantil, sino en el ámbito civil. Pero en materia preconcursal, pues pasaba justamente esto también. Resulta que hemos regulado en sucesivas oleadas, ¿no?, los acuerdos de refinanciación, y en la práctica solo están pensados para acreedores mercantiles, además de un cierto tamaño, que negocien con bancos porque tengan un pasivo financiero importante. La homologación tiene que ser apoyada por un determinado pasivo financiero, más de la mitad, etc. Pues, ¿qué se hace en 2013? Bueno, pues vamos a regular otro instrumento preconcursal más humilde, más fácil, pensado para deudores pequeños que quieran también intentar solucionar su situación antes de ir al concurso, y luego se añadirá y que si van al concurso y lo terminan con liquidación puedan acceder a una segunda oportunidad. Está pensada para personas naturales, sean empresarios o no, pero para personas físicas, no para grandes sociedades. Pues en efecto, en una ley de 2013 se añadió en la ley concursal, es la parte final, si la quieren consultar, la ley terminaba en el artículo 230, pues del 231 al 242, esos 11 artículos finales, regulan el segundo instrumento preconcursal pensado para deudores civiles, consumidores sobreendeudados, personas físicas, empresarios, individuales, autónomos allá llamamos pues a personas que desarrollan una actividad laboral pero por cuenta propia, y por tanto que se ofrecen, pequeños profesionales que tienen un pequeño o personas que reparan electrodomésticos y que ellos mismos son su propia empresa, tienen algún trabajador de la familia con ellos, bueno, pues para ese tipo de deudores. También para pequeñas sociedades, decía la ley, son unas que no llegaban a 5 millones de euros en pasivo, etcétera, también podían acogerse a este segundo instrumento de refinanciación. Este lo llamó la ley, así se sigue llamando, acuerdo extrajudicial de pagos. Acuerdo extrajudicial de pagos. Y tiene sobre todo una singularidad muy interesante. Un poco el avance del proceso de gestación, el 5 bis, la suspensión de la obligación, todo eso es igual, porque la necesidad es la misma. También, si fracasa y hay un concurso posterior, que la ley llama el concurso consecutivo, tiene estas mismas especialidades que hemos visto, pero le metió una cosa interesante, la ley, y permanece. Esto está pensado para deudores pequeños, primero, en general no tienen cultura de negociación con acreedores, no sabrán cómo hacerlo, tendrán poca práctica y cómo, si a veces será un padre de familia endeudado y que pueda acogerse a esto,
Si además lo ponemos como requisito para que luego pueda ir a pedir una segunda oportunidad con revisión de pasivo pendiente, si termina en un concurso consecutivo con liquidación, ayudémosles un poco. ¿Y cómo? Pues pongamos junto a ellos un acompañante, mediador concursal, lo llamó la ley, que es una persona que ha demostrado en el pasado que tiene cualificación jurídica, económica, etcétera, ha superado unas pruebas que organiza el Ministerio de Justicia, tiene la condición legal de mediador y está inscrito en un registro de mediadores. Hay una ley de mediación que regulaba esta cuestión y estos mediadores, pues ahora adquieren esta función. La ley les llama mediadores concursales. De manera que cuando un deudor de estos pequeños quiere hacer o quiere intentar un proceso de negociación con los acreedores, él no va a negociar con los acreedores. ¿Dónde va? Si es deudor civil, a un notario, un escribano, y esto es público. Y si es deudor mercantil, persona individual, pequeña sociedad, etcétera, al registrador mercantil. Y le dice, mire, quiero iniciar con mis acreedores una negociación para ver si puedo llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con ellos. Nómbreme un mediador. Esto es la iniciativa que él toma. Él no se dirige a los acreedores. Y este mediador, ya la ley le marca unos plazos, examina la situación, una vez que lo nombra, ve el margen que tenga, formula, de acuerdo con el deudor al que acompaña, formula una propuesta de plan de pagos, de acuerdo extrajudicial de pagos. Él es el que convoca a los acreedores y él es el que celebra, acompañado por el deudor, que va un poco, en vez de que es el deudor el que va y el mediador el que acompaña, no, es prácticamente al revés. El mediador es el que toma la iniciativa, el que hace todo el aparato técnico para negociar con los acreedores, la propuesta, etcétera, y el que convoca a los acreedores a la reunión y el deudor le acompaña. Para decir, sí, lo que dice ese señor es lo que hemos hablado y yo asumiría ese plan de pagos, etcétera. Pero el protagonista de la negociación es este mediador. Y es curioso. Dice la ley, si fracasa y esto llega a un concurso, el juez, salvo que vea que hay razones en contra, nombra administrador concursal para el concurso consecutivo al mediador que nombró para la fase preconcursal. Esto fue criticado. Es que ya va contaminado, quizá uno nuevo que lo vea, ya, pero tiene una información muy a fondo de la situación de este deudor y por tanto puede ser muy útil como administrador concursal para el concurso consecutivo que se va a plantear posteriormente si fracasa el acuerdo extrajudicial de pagos, porque otra vez, como en el acuerdo de refinanciación lo comenté, pues habrá concurso si no se llega a un acuerdo extrajudicial de pagos. Si se llega, pero luego hay oposición, se anula, etcétera, el acuerdo extrajudicial de pagos no necesita homologación judicial. Extiende los efectos por sí mismo si tiene mayoría suficiente, incluso a acreedores con garantía real, pero si se incumple, si se anula, etcétera, pues fatalmente se va al concurso consecutivo en esas condiciones que señalaba. Y terminado el concurso consecutivo con liquidación, es cuando entonces este deudor, persona natural, puede solicitar la llamada segunda oportunidad. El descargo de una parte del pasivo, siempre que haya pagado los créditos privilegiados, etcétera, etcétera. Bueno, y así ha terminado un poco esta especie de película de configuración de la preconcursalidad en el derecho español de esta manera tan peculiar, un poco anárquica. Yo creo que el resultado final es razonablemente interesante, porque da opciones y ha ido comprendiéndolo todo. Pero esto de una manera jurídicamente bastante anárquica y necesitada de ordenación. Puede ocurrir ahora, con esto termino, que nos veamos obligados a hacerlo, porque en este momento está en una fase muy avanzada de preparación, yo creo que ya próxima a la aprobación, una de estas llamadas directivas de la Unión Europea, que se llama precisamente Directiva en materia de reestructuración de empresas y segunda oportunidad. Claro, lo que ha ocurrido es que como la crisis fue desigual, en Alemania pues fue menos intensa que en España, pero en Grecia fue todavía más intensa que en España.
Italia más o menos, tal. Pues cada país se lo fue un poco esto solucionando, con legislación concursal o reformas o régimen de la preconcursalidad bastante distinto. Entonces, la Unión Europea, la Comisión Europea, con buen criterio ha dicho, mira, ahora que ha escampado un poco y ya la tormenta de la crisis ha amainado y estamos viendo que cada país tiene soluciones preconcursales, ¿por qué no hacemos ahora un intento de armonizar ahora que aprieta menos la crisis? Y en efecto, ese es el objetivo. Esta directiva pues tendría como finalidad, es bien interesante, si la quieren ver, metiendo en el Google directiva, propuesta de directiva, porque todavía es propuesta, no está aprobada, de regulación y segunda oportunidad, y ahí la ven. Y es eso, una especie de marco común que los distintos países tendrían que incorporar, modificando su legislación, para que el régimen de la preconcursalidad y de la segunda oportunidad quede más armonizado en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Interesante intento, y esto obligaría al derecho español a modificar algunas cosas, ¿no? Y sería un poco la ocasión pues, para que esta dispersión normativa y esta superposición de reformas, etcétera, pues, se armonizara debidamente con ocasión de la necesidad, la obligación que tendría España, como cualquier otro de los Estados miembros, de transponer esa directiva a nuestro derecho. Ahí lo dejo. Pues sí, esta es la situación. Así que... Bueno, después de escucharlo al doctor, vemos que en algunas cosas estamos en pañales, porque si bien nosotros empezamos antes que el derecho español con el acuerdo preventivo extrajudicial y el APE, y bueno, hoy el APE ha demostrado que ha servido para las grandes empresas, ha tenido resultados exitosos. Luego se ha cerrado un poco el cerco de la posibilidad de la presentación de pequeñas empresas o del empresario individual que se presenta en acuerdo preventivo extrajudicial porque no se puede satisfacer las exigencias. Y no tenemos un sistema de refinanciación de deudas adecuado con la protección para aquel que refinancia, ni de capitalización, porque por más que en nuestro sistema concursal tengamos la posibilidad de proponer la capitalización de deudas, yo les quisiera preguntar a ustedes, todos expertos en la materia, ¿cuántos casos conocen de capitalización de deudas? Porque en realidad aquel acreedor que va a capitalizar no se le asegura nada y pasa a ser uno más. Es más, si está en mayoría, pero si está en minoría se le impone todo el sistema de las mayorías societarias, y aunque no se le puede imputar después alguna responsabilidad futura, especialmente por el régimen tributario que tenemos. Nuestro sistema de acuerdo preventivo extrajudicial, que es más parecido al acuerdo extrajudicial de pagos que se anunció al final, mucho más parecido, con bastantes diferencias, pero es el más parecido en cuanto al sistema, es el que se utilizó para las grandes empresas. Un sistema que viene del año 2012 y con alguna reforma en el 2006, a partir de la 25.589, y que hace una semana, sorprendentemente, la FIP lo reconoce como el instrumento para salvar la fuente de trabajo, y que por tanto hay que tratar de regularizar las deudas que se presentan o que de aquellas empresas que se presentan en acuerdo preventivo extrajudicial. Estamos hablando de que se acordó un poquito tarde, ¿no? La 4341 del 2018 viene a recordar que existe el APE o el acuerdo preventivo extrajudicial 14 años después, ¿no? 16 años después. Ahora, tenemos un problema, por ejemplo, ya viene la FIP a reconocer a la figura, pero nos dice que como es de naturaleza contractual, ya empezamos mal. Estuvimos durante años en la doctrina debatiendo de si la naturaleza era concursal o contractual, mayoritariamente desde que se le consideró que tenía efectos concursales, se la consideró concursal, después empezamos a hablar si era una subespecie de concurso preventivo o una especie distinta. En la doctrina y en la jurisprudencia también se llegó al criterio de que estábamos ante una especie determinada dentro del género concursal y típica, porque tenía, si bien efectos parecidos, un trámite diferente y no se le aplicaban muchísimas de las normas del trámite concursal. Pero bueno, ahora la FIP nos dice que hay un instituto de naturaleza concursal llamado acuerdo preventivo extrajudicial. Y a mí lo que más me preocupa de esta posición del crédito
fiscal, porque todos sabemos que la presión tributaria en la República Argentina es altísima, y que las deudas, cuando se presentan, lo que se ve en la práctica, cuando se presentan, el pasivo está conformado mayoritariamente por crédito fiscal, son pocos los casos en los cuales no hay crédito fiscal. Nos encontramos con una situación de que viene a regular este sistema diciendo, primero pido garantías, y vuelve a una cuestión que ya la jurisprudencia también tiene tratado, que es el tema de la necesidad para acogerse a los planes que da de 60 cuotas, con un interés mayor que el que prevé para el derecho concursal. Si quiero salvar la fuente de trabajo y quiero usar preconcursal, en realidad por lo menos tendría que ser el mismo sistema. Es un interés mayor, porque en realidad se fija la tasa para los depósitos a plazo fijo del Banco Nación más un 3% anual nominal. Es una tasa mucho más alta que la que tenemos en la 3587. Pero el broche de oro lo da que el artículo 17 vuelve a hablar del allanamiento, cuando en realidad, jurisprudencia de la Sala B, de la Sala F, Petrolera Argentina, Dominic Bach ha dicho que el allanamiento que requiere la AFIP a todos los créditos y reclamos fiscales es inconstitucional porque atenta al derecho de defensa. Bueno, vuelve con este criterio que si no hay un allanamiento pleno en todos los juicios en trámite respecto de todos los conceptos a reclamar, no se va a aceptar ninguna propuesta. Sumado a eso que dice, bueno, y si el acuerdo preventivo extrajudicial fracasa, en ese punto se retomarán las acciones. Perdón, se retomarán las acciones. Teniendo en cuenta el allanamiento. Entonces, disculpen que me ría, pero yo creo que si el APE se estaba muriendo de a poco, los últimos APEs presentados grandes realmente fueron defraudatorios. Sí, puedo poner como caso el ejemplo de Hoffmans, el caso Madoff argentino, el de Reiser, de la petrolera, de la familia Moneta, que tampoco obtuvo homologación, y se consideró como fraude en ambas situaciones. Con lo cual, si faltaba algo para terminar de matar al APE, que yo creo que es un instrumento sumamente valioso, cuando llegué a la Fiscalía había planteos de inconstitucionalidad en trámite por parte del Ministerio Público anterior a mi gestión, y yo desistí de esos planteos de inconstitucionalidad porque creo que es una herramienta bien utilizada con la transparencia del caso que está prevista en la norma, que puede ser muy útil, y que nos faltan todas estas cuestiones que nos trajo el doctor Quijano para que se terminen de complementar, porque en realidad sin refinanciación, sin un fresh money, sin una posibilidad de capitalización real de las deudas es materialmente imposible. Lo que me parece interesante también del sistema de ustedes es cómo dividen el criterio para los pequeños concursos, como llamamos nosotros, de los grandes. Y en realidad ellos, en el tema de los pequeños concursos que tienen el sistema parecido al nuestro, tienen algunas diferencias. Un tema que estuvo en debate hasta hace poco y creo que se sigue debatiendo. El tema de la posibilidad de otorgarle la solución preventiva a aquel que es condenado con sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, contra la falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social. Se discutió esto, se discutió en la Corte, en el caso de combustibles. El criterio mayoritario de la doctrina es separemos empresario de empresa, y tenemos siempre la herramienta del artículo 19 de la ley de concursos y nos encontramos con una sociedad con objeto ilícito y actividad ilícita, que eso es otro sistema que tiene la ley de sociedades que implica una liquidación diferente al sistema concursal. Pero bueno, aquí es como que se libera la posibilidad de entrar a este acuerdo a estas sociedades con sentencia firme. Tienen un plazo de inhibición mucho más amplio que el nuestro, de 5 años, muy diferente al 59. Puntualmente establece que no puede haber afectación de créditos de derecho público, de manera tal de que, bueno, no se necesitaría, bueno, igual para tener una resolución como esta, a mi criterio, capaz que a los empresarios les parece útil, porque bueno, sé que hay pocas moratorias y entonces esto pareciera ser que es por lo menos una moratoria con un interés menor que, bueno, que el que se le puede reclamar, pero sabiendo de que se tienen que allanar a todas las cuestiones. En realidad en este sistema no pueden entrar los créditos públicos, quedan exceptuados expresamente. En España también. No, ustedes. Yo lo que estoy marcando la diferencia. Nosotros no, nosotros los podemos incluir. Este es un problema allí.
Nosotros los podemos incluir, pero ahí tenemos el problema de que la AFIP recién reconoció ahora el acuerdo preventivo extrajudicial. Porque si uno quería entrar por la 3587, que es el plan, digamos, de pago que tiene la AFIP para las empresas concursadas, decía no, pero no es para el acuerdo preventivo extrajudicial. Entonces lo que terminaba ocurriendo en todos los casos es que que no fracasara el acuerdo preventivo extrajudicial, porque tenían proveedores, hasta los acreedores financieros con una posibilidad de acuerdo, se dejaba la AFIP de lado. Y entonces capaz que el concurso, el APE, lograba una homologación, pero después teníamos la ejecución del crédito fiscal, que a veces atentaba contra el propio cumplimiento del acuerdo preventivo extrajudicial. Entonces lo que dice ahora la AFIP, bueno, sí, ingreso voluntariamente, pero con todas estas características que prácticamente es no ingreso, ¿no? O ingreso, pero bueno, tiene que analizar muy bien el empresario qué es lo que le conviene hacer y el abogado asesorarlo en este punto. Me asombró también algo que nos está faltando en nuestro sistema, que es una fuerte protección a la vivienda familiar. Nosotros la tenemos en el Código Civil, pero si está específicamente inscripta bajo un régimen, bueno, hay una protección de la vivienda familiar importante, donde si bien hay una suspensión de todas las acciones, se hace un especial hincapié acerca de la protección que tiene la vivienda familiar para la suspensión de cualquier ejecución de la misma. Con lo cual esto también lo pondero del sistema, ya sea para aplicarlo a nuestro acuerdo preventivo extrajudicial o a nuestro sistema concursal en general, que sería cumplir con nuestros parámetros convencionales, ¿no? Con lo que nos hemos comprometido internacionalmente, respetar la vivienda familiar. Creo que el sistema concursal debería contemplar esta situación en específico. Después, bueno, nosotros hubo mucha discusión también en la doctrina si al acuerdo preventivo extrajudicial se le aplicaban normas que no estaban específicamente contempladas que se le aplicaban del concurso preventivo, como por ejemplo la limitación en la administración. Y bueno, se llegó a la conclusión que no era lo mismo. Ojo, hay juzgados que aplican estas limitaciones, pero en realidad no está expresamente contemplado, no tendría una limitación conforme lo que sería lo que está regulado en nuestros artículos 15 y 16, que se habla de la posibilidad de realizar cualquier acto relacionado al giro ordinario, y lo que supere ese giro ordinario en líneas generales, pedir autorización. Bueno, esto es lo que tienen ustedes, lo aplican específicamente, lo que nosotros no aplicamos al acuerdo preventivo extrajudicial. También lo otro que me llamó muchísimo la atención es esto que puntualizó muy bien el doctor Quijano, que es la diferencia entre en qué consiste la propuesta y la cantidad de aprobaciones. Y entonces se dice, bueno, primero, las esperas no pueden ser mayores a 10 años, eso en ningún caso. Pero con respecto a la quita, se establece que si hay un 60% de acuerdo, se puede hacer unas quitas de un 25%. De hasta un 25%. Ahora, si hay un acuerdo del 75% de los acreedores, y estamos hablando del pasivo, no de la doble mayoría que tenemos nosotros, que encima complica más la situación, se pueden hacer quitas más allá del 25% y esto sin límite. Y si la espera, en estos casos, en el caso del 60% no puede superar los 5 años, y en el caso del 75% puede ser hasta los 10 años. Que creo que también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? La cantidad de acreedores que se tienen para saber, bueno, qué tipo de propuesta aplicar. ¿Sí? Matizo ahí una cosa. No es que no se pueda hacer, es que si no tiene esa mayoría, no se extiende ese efecto a otros. Se aplica solo claro, para que tenga el hayan efecto concursal. Para que tenga efecto concursal, para poder imponer, que es para... Desde el 2000, porque nosotros teníamos la figura anterior, es que en donde no tenía efecto de imposición. Claro. Es muy interesante, es la que, pues en efecto, tendría efecto contractual solo para los que suscribieron ese acuerdo, pero no tendría efecto concursal extendido para otros acuerdos. Porque nosotros, antes de la figura que tenemos regulada desde la 25.589, era netamente contractual porque no tenía efecto concursal. Estaba en la ley de concurso, pero no tenía efecto concursal. De imposición al acuerdo al acreedor residente. Y bueno, hoy lo tiene claramente, sin importar, mientras la propuesta sea homologada, y no tenemos límites de esperas ni de quitas, solamente el criterio de la propuesta abusiva, que yo entiendo que la problemática se da cuando es un criterio, por supuesto, subjetivo siempre, y entonces, bueno, si la propuesta es o no abusiva, dependerá del estándar de abusividad de los tribunales, que se van unificando en cuanto a criterios, pero
puede el empresario encontrarse con alguna sorpresa. Acá están los parámetros específicamente establecidos, ¿no? Creo que eso da bastante seguridad a aquel que se presenta. El otro tema que me interesó muchísimo es el compromiso que se le exige a los acreedores con este acuerdo, que nosotros no lo tenemos. Porque acá se le dice, bueno, si es convocado, usted se puede oponer, puede rechazar el acuerdo, puede participar. El tema es que si usted es convocado y no viene, no solo le voy a imponer el acuerdo, sino les aplican una subordinación. O sea que les exigen un compromiso y una carga de, bueno, no se presentan y después hay un concurso consecutivo que lo denominan, es más que lo subordinado. O sea que no solo hay una carga, sino que se le exige un compromiso de participación, ya sea por la negativa o por la positiva. Y esto también creo que está relacionado con la figura del mediador, ¿no? Porque el mediador puede mediar en la medida que se sienten a tratar de resolver el conflicto que aparece a partir de la insolvencia. Ahora bien, también tenemos que aclarar que los acreedores tienen una fuerza tremenda, porque me puedo presentar en este acuerdo, pero los acreedores también pueden decir, bueno, no, miren, no le vamos a dar el acuerdo y en definitiva hay que pasar la etapa concursal. Y a los 10 días el mediador tiene que cerrar y pasar la etapa concursal. Nosotros no estamos acostumbrados a esto porque nosotros tenemos un sistema absolutamente voluntario por parte del deudor y no coercitivo, donde pasamos a la etapa concursal. No, esto lo decide el deudor, salvo que le fracase todo el proceso hasta que termina todo el proceso. Y si quiere hacerlo antes, lo tiene que manifestar él. Acá lo manifiestan los acreedores, ¿sí? Y decide la presentación. También me pareció un tema interesante, un mayor derecho, más facultades, pero también un mayor compromiso, porque si no venís a participar o no concurres a participar, de alguna manera, ya sea oponiéndote o dando la negativa o conformando las mayorías dando la conformidad del acuerdo, se lo deja digamos como subordinado. Y por último, lo que es una deuda pendiente también en el derecho argentino, que es el plan de viabilidad. Este plan de viabilidad, que es diferente al plan de pagos, que yo entiendo que en la Argentina no se termina de regular por las sucesivas situaciones micro y macroeconómicas que vivimos. Yo tengo puntualmente una idea, que a mí me parece que el plan de viabilidad debería existir, pero no debería significar, debería ser serio y ser analizado de tal manera por aquellos que intervienen como funcionarios en el concurso, pero también teniendo la posibilidad de que se pueda modificar. Porque en la República Argentina, o sea, yo creo que es necesario el plan de negocios, pero este plan de negocios, porque le daría seriedad a la propuesta, le daría también la posibilidad de decir, bueno, la propuesta no es abusiva porque hay este plan de negocio para seguir adelante. También sabiendo de que se puede cambiar cuantas veces sea necesario, porque vivimos una realidad que va mutando y cambiando permanentemente. Y tuvimos semanas en que nuestros precios, sabemos que a pesar de que tenemos una moneda que es el peso, varía mucho por los valores del dólar, y pasamos la semana esa que pasamos de 28.40, creo que fue un tema así. Bueno, eso claramente va a afectar cualquier plan de viabilidad que se haya presentado. Entonces creo que el plan de negocio se tiene que introducir, pero no puede haber rigidez en cuanto al cambio permanente. Lo que simplemente debe haber es una obligación de informar que el plan de viabilidad cambie. Bueno, en este sentido, bueno, fue mi idea de comparar ambos sistemas, ver qué es lo que nos está faltando a nosotros, porque no sé qué es lo que va a ocurrir en los próximos años, pero creo que hay que fortalecer al acuerdo preventivo extrajudicial de alguna manera. Creo que quedó un poco antiguo para los parámetros jurisprudenciales actuales, para la realidad micro y macroeconómica actual, y creo que hay muchas figuras del derecho español que nos ayudarían, especialmente este tema de la capitalización de los créditos con estas características y este aseguramiento a los acreedores, y la posibilidad de que exista una refinanciación o una, digamos, la posibilidad de una inyección de dinero por parte de financieras, bancos, pero que tengan una protección especial, porque el gran problema en la Argentina es y seguirá siendo el crédito. Muchas gracias.